Celebramos en este día, eh, como les decía, una memoria libre de la Virgen. Celebramos también por primera vez la memoria del beato Carlo Acutis. Y bueno, de manera personal también estamos celebrando, aquí está mi familia, un aniversario más de la Pascua de mi papá. En la madrugada del 12 de octubre, hace 4 años, el Señor lo llamó a su presencia y le tengo presente, y en esta celebración de una manera más especial también presente al Señor. Carlo Acutis ya hemos mencionado, pero es muy importante que lo retomemos, algunos datos de él. ¿Se acuerdan? Hemos compartido que nació el 3 de mayo del 1991 en Londres. En ese momento sus papás habían viajado por cuestiones de trabajo y se ubicaban allá. Sin embargo, el 18 de mayo recibe el sacramento del bautismo, allá en aquella parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en Londres, y recibe el sacramento de la comunión, perdón, a los 7 años apenas. Él quería recibir el sacramento de la comunión. El párroco le hace un examen, digamos, una conversación, y le conversan al que en aquel momento fue secretario de Pablo VI, y él accede a concederle el permiso de que hiciera la primera comunión, y la hizo en un convento de monjas de San Ambrosio, en Perego. El 24 de mayo de 2003 recibe el sacramento de la confirmación, en la parroquia ya, sí, donde hizo, digamos, ya su vida, Santa María Segreta. ¿Qué pasó al final? Bueno, el 10 de octubre pide recibir la unción de los enfermos. Le detectan una leucemia que le hace, cuando se la detectan, lo que le quedan son 5 días de vida. En esos 5 días tuvo que ingresar al hospital. Él dice su mamá que cuando ingresó le dijo que ya no iba a salir de allí. Pide recibir la comunión. El 11 de octubre entra en coma gracias a una hemorragia cerebral causada por la leucemia, y ese mismo día a las 5 de la tarde médicamente lo declaran muerto, médico, ¿verdad? Sin embargo, su corazón deja de latir hasta el día siguiente, a las 6:45 de la tarde, de la noche, el 12 de octubre del 2006. 2 días, digamos, esa noche. Luego el 14 de octubre se celebra su funeral en la misma parroquia donde había servido como catequista, donde había servido como encargado de la página web de la parroquia. Su mamá cuenta que se sorprendió muchísimo porque había tanta gente en ese funeral que ella no sabía de dónde, y sobre todo había muchos extranjeros. Después supo que es que Carlo acostumbraba a andar en bicicleta, iba a visitar sobre todo a porteros, ¿verdad?, que eran extranjeros, y que vinieron a rendirle honor, digámoslo así, el día de su funeral. Qué importante es su, ¿cómo se llama?, su legado para la juventud. Dentro de unos días aquí en la parroquia vamos a exhibir parte de la exposición que él hizo sobre los milagros eucarísticos. Recuerden que la página web hizo una investigación sobre 136 milagros eucarísticos, hizo una investigación sobre las apariciones de la Virgen, sobre el demonio y los ángeles, sobre el cielo, el purgatorio y el infierno. Vamos a presentar parte de la exposición que nos han regalado, entonces la vamos a presentar por acá. Hemos escuchado como primera lectura la carta a los Gálatas. Muy sencillo la alegoría que hace Pablo. Pablo nos menciona a Abraham y nos recuerda que Abraham se casó con su esposa Sara, y que tenía esta esposa, Sara tenía una esclava así personal llamada Agar. Recuerden que Dios le hace una promesa, pero la promesa tarda en llegar. Entonces Sara convence a Abraham de que siendo Agar su esposa, su esclava, perdón,
que se reprodujera a través de ella para que se cumpliera la promesa. Y como sabemos, al final entonces Abraham tuvo un hijo de Sara llamado Isaac y un hijo de la esclava llamado Ismael. Entonces Pablo juega con esto, con esta alegoría, diciendo Abraham se reprodujo de manera natural, en el sentido en que Agar era una mujer fértil, tenía sus ciclos de fertilidad y por eso su fecundación fue de manera natural. Esa alegoría la hace referencia entonces a la ley, al Antiguo Testamento y a la ley de Moisés. Sin embargo, con Sara, aunque el proceso de concepción fue natural, sí tuvo la intervención de Dios, piensa Pablo, en el sentido de que Sara era una mujer ya anciana, además era estéril, y entonces por eso significa para él que estuvo más allá de lo natural, por encima de lo natural, y por eso se hace referencia a la gracia. Así que entonces el hijo de la gracia no viene de Agar, sino que viene de Sara, eso lo sabemos. El tema de la gracia es un tema centralísimo en la vida de Pablo, es como una de las enseñanzas que más impactó su vida, porque él había entendido que su salvación estaba en cumplir la ley únicamente, y entendió que Cristo venía a regalarle la fuerza para poder cumplir y vivir, y que eso era lo que nos hacía libres. Por eso en esta lectura de Gálatas hemos oído esa frase sumamente importantísima, es decir, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. El mensaje de la liberación a partir de la gracia y no a partir de la ley, y insiste diciendo Pablo en la carta que acabamos de escuchar, conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Les repito el tema de la gracia. Si ustedes revisamos las lecturas de Pablo, las cartas, ahí está presente el tema de la gracia. Por ejemplo, les menciono yo hoy una de las cartas, la segunda carta a Timoteo. Les leo textualmente, dice, en cuanto a ti, hijo, le está hablando a Timoteo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. ¿Ven cómo es un tema que Pablo le cambió la vida, entender que la salvación estaba en la gracia y no solo en el cumplimiento llano de la ley? Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Miren cómo Pablo le está pidiendo a Timoteo que no se les olvide que debe de vivir en la gracia, que la fuerza debe ser la gracia y que además eso se lo enseñe a otros. Y hace una comparación o una imagen muy linda, dice, soporta las dificultades como buen soldado de Cristo. Agrega, el que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. Luego sigue, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento, y al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. Termina esta carta a Timoteo diciendo, entiende lo que quiero decirte, seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Les resumo, pone 3 imágenes Pablo el día de hoy. La primera, el de soldado, la segunda, el de atleta, y la tercera, el de agricultor. Y entonces dice, como soldado debes complacer a quien te contrató. No se te olvide eso. ¿Y cómo lo complaces? Teniendo como prioridad Dios. Digamos que de pronto aquí hay unos soldados, nosotros no tenemos, pero hay unos soldados y en eso llama su general o su capitán. Tienen que dejar de hacer lo que están haciendo porque la prioridad lo tiene el que manda. Entonces, mire, cómo complacer a Dios, cómo vivir en la gracia, cómo alejarnos del mal, teniendo a Dios como prioridad. Esa es la imagen del soldado. Cómo complazco a Dios, doy prioridad a Dios. Luego dice el atleta, decía la lectura, vencer. El atleta quiere vencer. ¿Cómo se prepara el atleta para vencer? Con la disciplina. Ustedes saben que
ejemplo de atleta, deportista, debe ser la disciplina que vive constantemente. Es lo que le permite un espacio sin entrenar, una mala alimentación, un correr sin estirar, todo eso implica que el resultado final de esa carrera puede ser otro, entonces la disciplina. Y en el agricultor dice disfrutar de los frutos, que va a ser el primero a disfrutar de sus frutos. Y para disfrutar después de los frutos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decía la carta, el esfuerzo. Entonces, soldado con prioridad, atleta con disciplina y agricultor con esfuerzo. Dice, ¿cómo se llama? La carta a los Efesios, vean qué interesante, dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, hablando del soldado. Entonces, miren, ¿cómo vencemos al diablo según la gracia? La única forma de vencer al diablo según la gracia es poniendo a Dios de primero, complacer a Dios. Es posible que complaciéndonos a nosotros mismos desviemos el camino y al final le demos campo al diablo. Vean qué interesante en la tentación, ¿verdad? Aquí está este pan después de 40 días de no comer. Uy, qué tentación es complacerse a uno mismo. Pero Jesús nos enseña a dar prioridad, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vencer al diablo, por eso la imagen del soldado. Carlo Acutis dice en una de sus frases, después de la Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más potente para combatir el demonio. Él sabía que en su lucha a la santidad también había una lucha, digámoslo como Pablo lo dice, que había que ser como soldado, complacer a Dios y dar prioridad a Dios. Y la Eucaristía y el Rosario era un medio para eso. Él decía, el Rosario es la escalera más corta para subir al cielo. La segunda es vencer, ¿verdad? La figura del atleta, dice la primera de Corintios, vean qué bello, dice, no han aprendido nada en el estadio. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita, mientras la nuestra no se marchita. Dice, así que no quiero correr sin preparación, no boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. La figura del soldado hacía referencia a que la gracia tenía que luchar contra el diablo. La figura del atleta hace, vean lo que dice ahí, lo tengo bajo control. ¿Dónde tiene que actuar la gracia? Con nosotros mismos. Nosotros tenemos que someter de alguna manera nuestro impulso, nuestra disciplina para controlarnos. San Agustín no utiliza la palabra disciplina, pero utiliza la palabra orden, recuerdan, dice, cuida el orden para que el orden cuide de ti. Si sos disciplinado, esa disciplina te va a ayudar a ti. Si sos disciplinado, los impulsos te van a llevar y van a ser desastre y no vas a vivir según la gracia, sino según la ley. Carlo Acutis decía, ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? El soldado pelea con el diablo, el atleta pelea con uno mismo, con esos impulsos. La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos, decía él. Y agregaba, la santificación no es un proceso de suma, sino de resta, menos yo para dar espacio a Dios. Vean entonces cómo vivir en la gracia también implica entonces una lucha, una batalla con nosotros mismos. Y la última figura, para terminar nuestra reflexión, la del agricultor. Dice Pablo también en la carta a Santiago, dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, en aquel primer imagen de soldado, la lucha era contra el diablo.
En la imagen del atleta, la lucha era contra uno mismo. Y en el agricultor, la lucha es con el entorno. Tiene que tener paciencia con el entorno, paciencia esperando la lluvia, paciencia para poder transformar un campo lleno de piedras para que luego haya frutos. Esa paciencia que hay que tener con el otro, esa paciencia en la relación con los demás, donde la gracia tiene que brillar. Entonces también hay una lucha con el entorno. Decía Carlo Acutis, lo que verdaderamente nos hará hermosos a los ojos de Dios será solo la forma en que lo hemos amado y cómo hemos amado a nuestros hermanos. Miren cómo la gracia se manifiesta en nuestra relación con el entorno. Y va a decir con palabras muy fuertes, Carlos dice, criticar a la iglesia significa criticarnos a nosotros mismos. La iglesia es dispensadora de los tesoros para nuestra salvación. Bueno, entonces hoy la palabra nos regala esta posibilidad de recordarnos a todos que hay que vivir como hijos de Abraham, no como hijos de Agar. No nuestra base sea el cumplimiento de la ley por sí mismo, sino la gracia que nos da el Señor para cumplir esa ley y ponernos por encima de lo natural, viviendo lo sobrenatural. Pablo mismo con otros textos nos ayuda a pensar en estas tres imágenes. Hay que estar atentos como soldado que pelea con el diablo, que quiere complacer como con disciplina. Hay que estar atentos como el atleta que quiere vencer como, ¿verdad? ¿Cómo quiere vencer? Bueno, venciéndose a sí mismo. Y hay que estar atentos como el agricultor que quiere disfrutar de los frutos. ¿Cómo debe hacerlo? Con el esfuerzo con el entorno, teniendo paciencia y poder así disfrutar luego de los frutos. Pidámosle a Carlo Acutis que interceda por nosotros, que nos ayude a ser buenos soldados, buenos atletas y buenos agricultores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.